Bueno, buenas noches a todos. Un gusto que estén nuevamente aquí en la misión. Me gustaría que me pudieran decir a ver si me están escuchando bien. Me gustaría saber si me ponen ahí en el chat, en algún Sí, lado, que señor, me dicen muy que me bien. están escuchando muy bien. Bueno, gracias por los que están ahí. Vamos allá. A ver, espérenme que están dando y demás todavía. Este es el momento que entran todos, así que hay que estar pendiente de eso, pero ya vamos a arrancar. Denme unos minutitos nomás porque vienen todos juntos ahora. Esta es la hora. Este es el momento que entran todos juntos, así que vamos a esperar un poquito. Bueno, muy bien. Mientras van entrando ahí, yo de alguna manera los voy sumando. Bueno, le doy la bienvenida a todos. Bienvenidos. Yo no los puedo ver a todos porque en este momento estoy compartiendo pantalla. Seguramente ustedes están viendo la pantalla. Creo que me deben estar viendo a mí, seguramente. A ver que voy a tener que hacer algo acá. Un segundo. Voy a andar acá. Ahí estamos. Bueno, como les decía recién, les doy la bienvenida nuevamente a la misión. Bienvenidos a todos. Un gusto que estén nuevamente en este lugar. Vamos a continuar con lo que iniciamos hace 15 días atrás. Creo que todos ya han recibido, por lo que he visto, yo también estoy en ese grupo, que han recibido ya el video y el PDF de la clase anterior. Así que bueno, por esta clase también estamos en las mismas condiciones. Quédense tranquilos que seguramente mañana ya tendrán el video ya procesado y el PDF para poder descargarlo también. Así que bueno, yo sé que hay algunos que les gusta tomar nota, tomen nota tranquilo, no hay ningún problema. Y aquellos que se les pasa ahí la nota que no alcanzan a anotar, no se preocupen porque mañana va a estar el PDF ahí con todas las citas bíblicas que vamos a utilizar y con todo lo que vamos a decir hoy. Así que bueno, esperen que justo me entró un mensaje que voy a cerrar esto porque si no, después voy a tener problemas. Denme un segundito que se me metió acá. Se me están metiendo algunas notificaciones de WhatsApp. A ver si las puedo borrar. Bueno, lo voy a poder, parece. Denme un segundo. Se nos complicó un poquito acá. Voy a cerrar esto. Ahí está. Ahora sí, bueno, va a seguir entrando, pero ahí está diciendo alguien que no puede entrar al link raro. Han entrado unos cuantos, bueno, esperemos que puedan. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces les decía que, bueno, bienvenido entonces a la segunda clase de la misión. En la primera clase de la misión estuvimos viendo, bueno, vamos a ponerlo, así no nos lo recordamos. Aquí están todas las clases que vamos a estar viendo durante estos meses. La primera clase que vimos la semana pasada es cuál es la misión de Jesucristo para su iglesia. Fue lo que nos estuvimos preguntando y respondiendo y viendo todo a través de la escritura. Y una de las cosas importantes que vimos la clase anterior, una de las cosas que definimos en la clase anterior, que teníamos que separar lo que nosotros llamamos las misiones de la misión. No sé si ustedes recuerdan, habíamos estado tocando ese tema. ¿Sí? Siempre cuando nos metemos en todo lo que es el ámbito de lo misionero, siempre se oye mucho, hay palabras, cosas que uno dice, ¿no? Bueno, estamos armando un viaje misionero, yo estoy en las misiones, ahí están los misioneros que van a las misiones, y tenemos ese tipo de lenguaje que usamos muchas veces, pero que no está mal, pero es bueno que, como le decía la otra vez cuando arrancamos esta clase, de que podamos ser más exactos, ¿sí? Que podamos ser más exactos en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que entendemos, para que podamos ser más efectivos, ¿sí? En la tarea de llevar adelante la misión que Jesucristo nos dejó, ¿no? Para su iglesia. Entonces, no sé, alguien me está levantando la mano, pero si es algo muy urgente, sí, si no, cuando terminemos la exposición, después vamos a abrir un momento para que todos puedan estar hablando, ¿sí? O puedan estar preguntando, y también les pediría por favor que tengan que tengan apagado su audio sobre todas las cosas, ¿sí? Así no tenemos problema con la grabación. Entonces le decía que habíamos comenzado hablando la semana pasada de cuál es la misión que Jesucristo le dejó a su iglesia. Y hemos definido, ¿sí? que muchas veces confundimos las misiones de la misión y confundimos muchas veces, bueno, de que estamos haciendo la misión de Jesucristo
porque, no sé, de repente fuimos y de repente, no sé, hicimos un orfanato, de repente levantamos no sé, un edificio para reunirnos y tener cultos, o hicimos de repente, no sé, una clínica, una escuela, o cualquier otro tipo de cuestiones que podemos hacer como lo que le llamamos normalmente lo que es como es la tarea misionera que podemos decir, ¿verdad? Pero habíamos definido la semana pasada, le voy a pedir a todos que puedan apagar su micrófono, sigo escuchando ahí algunos que a ver si los puedo silenciar, ahí está. Habíamos hablado la semana pasada de que la misión de Jesucristo es hacer discípulos, lo habíamos definido bien claramente, que la misión de Jesucristo para su iglesia es hacer discípulos de él, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar viendo la segunda clase, perdón, que es cuál es el Evangelio de Jesucristo. Si ustedes dirán, bueno, pero supuestamente esto lo deberíamos tener todo muy claro, ya cuál es el Evangelio de Jesucristo, pero ¿saben qué? Que muchas veces, así como nos cuesta también definir cuál es la misión, y mezclamos la misión con las misiones, muchas veces también confundimos cuál es el verdadero Evangelio de Jesucristo, Evangelio que Él nos envía a predicar. Por eso que hoy vamos a estar hablando acerca del Evangelio de Jesucristo. Vamos a estar redefiniendo cuál es el Evangelio de Jesucristo, vamos a estar viendo, analizando, viendo si estamos alineados a esta verdad bíblica y espiritual de cuál es el Evangelio de Jesucristo, Evangelio que Él predicó, Evangelio que sus apóstoles y sus primeros seguidores predicaron y que por ende deberíamos predicar nosotros, pero que vamos a ver que muchas veces después de 2000 años a la fecha, nos hemos desviado muchas veces en diferentes evangelios y tal vez por eso no podemos cumplir con la misión, porque la misión es hacer discípulo de Él, pero para ser discípulo de Él, primeramente debo presentar bien el evangelio y para presentar bien el evangelio debo saber cuál es el evangelio de Jesucristo. Entonces, voy adelantándome algunas cosas que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar. Yo sigo admitiendo gente que está entrando aquí. Vamos a avanzar a la próxima. La próxima diapositiva. Sí, no sé si se dice así, pero bueno, yo todavía estoy con la diapositiva, ¿se acuerdan cuando pasábamos ahí? Bueno, dice ahí, ¿por qué debemos tener claro cuál es el Evangelio de Jesucristo? ¿Sí? ¿Por qué nosotros deberíamos, todos aquellos que predicamos el Evangelio de Jesucristo, por qué lo deberíamos? ¿Sí? Los micrófonos cerraditos, ahí está. ¿Por qué debemos tener claro cuál es el Evangelio de Jesucristo? Primero porque para cumplir la misión, o con la misión de hacer discípulos de Él, ¿sí? Debemos enseñar lo que Él enseñó. ¿Sí? Mateo 28, ¿sí? Mateo 28, 20, lo hemos leído la semana pasada, ¿sí? Que Él dice, bueno, vamos, si quieren, leemos el 19, yo lo voy a buscar, así mientras tanto, mientras van entrando algunas personas más, yo lo voy a buscar, así ya lo compartimos. 28, 19 decía, por lo tanto vayan y hagan discípulos, ¿sí? En todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a obedecer los mandamientos que les he dado. ¿Sí? De una cosa podrán estar seguros, dice esta versión, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Habíamos hablado la semana pasada que la misión que tenemos como iglesia es hacer discípulos de Jesús. Hacer discípulos de Jesús. Esta es la misión que tenemos como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos muchísimas actividades, que no todas nos llevan a ser discípulos de Jesucristo. Muchas veces nos perdemos, ¿sí? Muchas veces nos desviamos y nos perdemos, nos entretenemos en cosas que parecen buenas y de hecho no son malas, son buenas, pero vamos relegando la tarea de hacer discípulos de Jesús. Poco a poco no nos damos cuenta, pero las diferentes actividades que vamos teniendo en la congregación nos van llevando poco a poco a más actividades y más actividades y más actividades y terminamos, ¿sí? Terminamos todos muchas veces desviados de la verdadera misión que tenemos de hacer discípulos de Jesús. Por eso que estamos redefiniendo cuál es la misión y estamos viendo nosotros, parándonos ante esta realidad espiritual, a ver dónde nosotros estamos hoy en día parados y si realmente estamos siendo efectivos en la misión que Jesús nos dejó a la iglesia, no a algunos. Porque la semana pasada también, y ya lo vamos a ver en algún momento en alguna clase, lo tiré por arriba, yo lo voy a decir por arriba, no me voy a profundizar en eso.
muchas veces nosotros decimos, bueno, los misioneros son los que van, los misioneros, y separamos a los misioneros como una clase especial dentro de la congregación, ¿sí? Y de repente alguien solicitó grabar la reunión, que es tranquilo que se está grabando la reunión, así que no se preocupen que se está grabando. Entonces, estamos de repente perdiendo de vista lo que es la misión de hacer discípulos, ¿sí? Que el Señor nos manda a ser discípulos, nos envía a ser discípulos y pensamos que cuando hablamos de la misión pensamos en misioneros y pensamos que misioneros son simplemente algunas personas que dejan su lugar y se van hasta, vaya a saber a qué lugar de la tierra, a predicar el Evangelio. Y ahí estamos cometiendo un error terrible, tremendo el error que estamos cometiendo. Porque lo que nos hace misioneros a todos nosotros es tener una misión. Y la misión que tenemos como iglesia es la misma para todos, es la de hacer discípulos. Entonces nosotros empezamos a mezclar las misiones con la misión y, en el peor de los casos, empezamos a mezclar el activismo en la iglesia o la congregación y nos vamos desviando poco a poco, vamos perdiendo de vista la verdadera misión. Nosotros como iglesia tenemos una misión, hacer discípulos de Jesucristo. Y es una misión de todos, no solamente de algunos, no solamente de los misioneros, ni de los pastores, ni de los líderes, es una misión de toda la iglesia hacer discípulos. Por eso que es importante que como iglesia todos podamos redefinir cuál es el Evangelio de Jesucristo. Porque no podemos hacer discípulos de Jesús si no tenemos claro cuál es el Evangelio de Jesús. Como leíamos recién en Mateo 28, 19, 20, Jesús nos envía a ser discípulos y dice, ¿cómo? Enséñenle a que vivan, ¿sí?, los mandamientos que yo les he dado a ustedes. Entonces, de repente, muchas veces nos empezamos a preguntar, ¿nosotros estamos haciendo esta tarea? ¿Realmente estamos haciendo esta tarea de enseñar a aquellos que van aceptando el Evangelio de Jesucristo a vivir como Él pidió que viviéramos? ¿O nos vamos detrás de otras cosas, enseñamos otras cosas, nos dispersamos por otras cosas y vamos perdiendo de vista esto? Estoy haciendo simplemente una introducción, ahora nos vamos a meter de lleno ya en el tema. ¿Sí? Estoy haciendo una introducción porque está gente que está entrando en este momento, les doy la bienvenida. Vamos a este punto específico. Dice ahí, si vamos a invertir nuestra vida en la misión de hacer discípulos, ¿sí? Estoy ahí, si vamos a invertir nuestra vida en la misión de hacer discípulos, debemos tener bien en claro cuál será el punto de partida para ser discípulos. Si nosotros decimos que vamos a ser discípulos de Jesús a otras personas, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el punto de partida para ser discípulos. Hermanos, yo he estado muchas veces reunido con líderes o con otros pastores, lo contaba hace un tiempo atrás, y recuerdo que un día estábamos hablando, éramos más de 60 pastores en una reunión, nos íbamos a un retiro de pastores de 3 o 4 días, y en un momento surge esto, de decir, bueno, el tema del discipulado, ¿sí? Necesitamos discipular a la gente. Entonces empezó a hacer como un foro ahí, a ver quién, de cómo discipulaba cada uno, o sea, o cómo definían discipular, o qué utilizaban para discipular. Mi hermano, yo nunca vi una variedad tan grande de distintas formas de discipular a las personas. El manual, el libro, que esto, que aquello, que el otro, pero realmente no escuché a nadie que diga tenemos que discipular a las personas enseñándole a que vivan las enseñanzas que Jesús nos dejó. No escuché a nadie. Realmente no escuché a nadie. Entonces tenemos que replantearnos qué es realmente hacer discípulos. Porque ya vamos a ver en una de las clases, la clase 5, cuando hablamos de hacer discípulos de Jesús, nos vamos a dar cuenta que lo que hacemos como iglesia muchas veces es reproducir creyentes, pero no multiplicamos discípulos. Y mi pregunta es, cuando empecé a preparar esta enseñanza, que hace ya un buen tiempo que la vengo dando, mi pregunta principalmente fue hacia mí. ¿Yo cómo estoy discipulando? ¿Realmente estoy haciendo discípulo de Jesús? Entonces, cuando empiezo a preguntarme esto, lo primero que me empiezo a preguntar es, ¿y el evangelio que yo estoy dando es el evangelio genuino? ¿Es el evangelio que debo dar? Porque es el punto de partida. El apóstol Pablo decía, yo como perito arquitecto puse un fundamento en ustedes. Y ese fundamento es Cristo. Ahora ve a cada uno de ustedes cómo sobreedifica sobre ese fundamento. La pregunta es, cuando nosotros presentamos el evangelio a alguien, presentamos el fundamento de ese evangelio, ¿es Cristo? ¿Es verdaderamente Cristo o estamos
dando cualquier otro tipo de evangelio con tal de que la gente haga una oración de fe y la tengamos como miembro de la congregación congregada un fin de semana con nosotros. Y podamos decir, sumamos a alguien más a la iglesia. Son cosas que nos debemos preguntar, son cosas que debemos debatir como iglesia en este tiempo. Debemos redefinir lo que estamos haciendo para poder darle al Señor la iglesia de discípulos que Él está esperando. Todos estamos en un proceso, yo lo sé. Todos estamos en un proceso hacia la madurez. Pero el punto de partida que todos tenemos es el Evangelio de Jesús. Por eso hoy vamos a revisar a través de la Escritura si nosotros realmente hemos entendido cuál es el Evangelio de Jesucristo, si estamos predicando el Evangelio de Jesucristo a los que recién llegan, y si nosotros continuamos revisando y enseñando el Evangelio de Jesucristo a la iglesia. Porque es el punto de partida para poder hacer discípulos de Él. Entonces, en un preámbulo vamos a entrar. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? En otro momento, cuando di esta clase, preguntaba, ¿no? Digo, bueno, a ver, por favor, escriban en el chat cuál es el Evangelio de Jesucristo, pero ya hay como 50 que están conectados, entonces digo, si les pregunto voy a tener 50 respuestas y no vamos a terminar más. Pero varias respuestas que me han dado, por ejemplo, ¿cuál es el Evangelio de Jesucristo? Bueno, el Evangelio de la Salvación es lo que más la mayoría se ponen de acuerdo. ¿Sí? El Evangelio de la Salvación, el Evangelio de la buena noticia, ¿sí? Se define, bueno, obviamente se define la palabra, el Evangelio como una buena noticia, y son todas cosas válidas, ¿sí? Son todas válidas. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesucristo mismo de su evangelio, de su mensaje? ¿Qué es lo que decían sus apóstoles del mensaje que él trajo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Que aunque parezca que por ahí lo tenemos totalmente claro y seguro que estamos bien en eso, siempre es bueno poder repasarlo. Siempre es bueno poder ver dónde estamos parados en cuanto a esta verdad trascendente. ¿Por qué es trascendente? Porque este es el punto de partida para todo lo que podamos edificar en la vida de una persona. Recuerdo, estamos en el contexto de la misión. La misión no es hacer misiones, la misión es hacer discípulos. Yo puedo estar en un lugar, edificando un auditorio, teniendo culto todos los domingos, teniendo creyentes y no estar haciendo discípulos. Puedo estar teniendo un orfanato, atendiendo a los niños y no estar haciendo discípulos. Puedo hacer una escuela cristiana de primaria, secundaria, terciaria y no estar haciendo discípulos. Puedo estar dándole comida a los pobres y no estar haciendo discípulos. Puedo estar repartiendo, no sé, la necesidad que el mundo tiene y no estar haciendo discípulos. Puedo estar yendo a un campo de refugiados, ayudar a los refugiados y no estoy haciendo discípulos. Separemos lo que son las misiones cristianas de lo que es la misión. Y la misión, pongámonos de acuerdo, es hacer discípulos. Porque esa es la misión que Jesucristo nos deja. Entonces, desde que Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, su mensaje fue central. No digo que Jesús fuera monotemático, porque tenía otros temas, pero el mensaje principal, el centro de su mensaje, fue el reino de Dios. Él vino a expresarnos la llegada de un reino. No podemos ser discípulos de Jesucristo si no comenzamos a anunciar y a enseñar acerca del reino de Dios. Nosotros muchas veces cuando comenzamos a hacer la evangelización, nos enfocamos en la salvación. Y no está mal, porque obviamente el mundo necesita ser salvado. Pero permítame decirle que no hay salvación sin reino. No puede haber alguien que se salve si no lo puede ver a Jesucristo como rey, gobernando un reino al cual debe ingresar. Porque necesitan hacer de nuevo para entrar al reino. Vamos a ver esas cosas hoy. Ahora, no me voy a poner a hablar de la presentación del Evangelio, esto lo vamos a hacer más adelante, clase 6 por ahí. Recojan eso ya. El reino de los cielos o el reino de Dios. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es desde entonces, después que él viene, ¿sí? Después que Juan el Bautista anuncia, después que él va al desierto, que vuelve al desierto, empieza a predicar esto. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:23 dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en la sinagoga de ellos y predicaba el evangelio del reino. Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Es el orden. Él no estaba buscando señales y prodigios. Lo primero que predicaba era el reino. Por causa de que el reino se acercaba, por causa de que el reino estaba ahí, había esas manifestaciones. Sigo y después voy a aclarar algunas cosas que quiero decir en esto.
Seguimos con citas bíblicas para ver de qué predicaba Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y enseñaba en la sinagoga de ellos y predicaba el evangelio del reino. Sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Perdón, no se está oyendo porque hay 4:43 mucha bulla. pero él le dijo, Pastor Jorge, que yo anuncie en otras Pastor ciudades Jorge. las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Qué importante Disculpe, es esta definición. pastor, ¿Para qué ¿puede fue cerrar los enviado micrófonos? Jesucristo? Qué importante que es esta definición. ¿Para qué fue enviado Jesucristo? ¿Todos me están escuchando? Porque veo que alguien me hace seña ahí. ¿Me están escuchando? Hay mucho ruido. Pastor, cierre los micrófonos, que hay personas que han entrado. ¿Todos me están escuchando? Hay mucho ruido, cierre los micrófonos, pastor. Me escriben por el chat códigos, a ver. ¿Me pueden escribir a ver si me están escuchando? ¿Ahora sí? ¿Me están escuchando? Bien, bien, perfecto. Ahora Listo, sí, bárbaro, pero buenísimo. ahorita había Gracias, mucho gracias. ruido. Entonces, no sé en qué parte se perdieron, pero vuelvo a este punto. Voy a leer esta última cita bíblica. Dice, pero él les dijo, también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús, en esta definición, él dice, ¿para qué fue enviado? Jesús vino a predicarnos acerca de un reino. Él inicia su ministerio diciendo lo más importante. Él habla del reino. Lo vamos a ver a Jesús todo su ministerio hablando del reino. Lo vamos a ver a Jesús muriendo y resucitando y hablando del reino. El mensaje más importante que Jesús trajo fue el reino. Y acá antes de avanzar, quiero que definamos algo, porque muchas veces nosotros como pastores, yo pastor también lo he hecho, mucha gente cuando la gente por ahí anda afanada y preocupada y enredada en las cosas de la vida, siempre le decimos, bueno, hermano, por favor, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero no le explicamos a la gente qué es buscar el reino y qué es buscar la justicia. Entonces, cuando yo a alguien no le explico qué es buscar el reino y qué es buscar la justicia, como no sabe lo que tiene que buscar, ¿qué hace? Se va a buscar lo que sí conoce, que son las añadiduras. Entonces vuelven al afán y demás. El tema es que cuando nosotros vamos a hablar del reino y la justicia, tenemos que decirle a la gente de qué se trata lo que estamos hablando. Buscar el reino, podríamos hoy hacer todo un estudio teológico si quieren, buscar el reino, buscar la justicia, pero yo voy a resumirlo en estas dos cosas para que lo podamos entender y nos podamos meter ya de lleno en el mensaje de Jesús, que predicaba el evangelio del reino. El reino tiene que ver con un gobierno. Busquen el reino de Dios, significa busquen el gobierno de Dios sobre su vida. Dejen de estar gobernados por el yo, dejen de estar gobernados por el pecado y busquen el gobierno de Dios sobre su vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Venga tu gobierno a nuestra vida. ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de gobierno. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de salir de la justicia propia, que tiene que ver con todo lo que yo quiero, me parece, la ofensa, todo lo que yo soy, salir de mi justicia propia para pasar a la justicia del reino de Dios, que esa justicia no tiene nada más ni nada menos que ver con las enseñanzas de Jesús. Él trajo el reino y él trajo la justicia. Por eso que las palabras de Jesús deberían ser estudiadas, leídas y predicadas todos los fines de semana y toda la semana para la iglesia. Porque ese es nuestro parámetro de vida que tenemos en este nuevo reino en el que estamos. Estamos en un nuevo y mejor pacto. Y en este nuevo y mejor pacto, lo que realmente rige nuestra vida es la justicia del reino. Y la justicia del reino vino a través de las palabras de Jesucristo. Por eso que tenemos mucha gente que de repente sigue buscando la añadidura, por eso viene a congregarse para ver si va a escuchar una palabra que le traiga la solución a una añadidura, o va a esperar que oren para resolver una añadidura, y durante su vida, cuando se va del templo, cuando anda por su casa, o cuando anda en el trabajo, o estudiando lo que sea, vive como si no fuera cristiano. ¿Por qué? Porque no reconoce en su vida personal el reino y la justicia. No logra entender que Jesús gobierna, que él vino a hablar de un reino y fue y tomó su lugar en el reino y él gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que nos pide a nosotros que vivamos bajo su gobierno. Y obedecer a su gobierno significa vivir en su palabra. Entonces, ahí empezamos, ¿sí?, con lo que vemos muchas veces, que muchas personas viven como si el evangelio no fuera
el real, o sea, viene otra cosa diferente al Evangelio. Por eso que es importante redefinir el mensaje de Jesucristo. Porque incluso a la hora de presentarle el Evangelio a alguien que no se convirtió, a alguien que no aceptó a Cristo, a alguien que no entró al reino todavía, si yo no tengo claro el Evangelio del reino, le voy a estar predicando cualquier cosa. Y pensando que solamente con una oración de fe que la repiten como loro, esa persona se salvó. Lo dejo acá nomás, vaya pensándolo, porque la clase 6 vamos a hablar de eso. ¿Cómo presentamos el Evangelio? A ver qué hacemos con esa famosa oración de fe que le hacemos repetir a la gente sin que piense lo que está haciendo. Pero lo dejo para la clase 6, aguánteme 2 meses más y lo vemos. Deme tiempo que tengo que poner otro fundamento antes. Ahora, avanzamos, miren. Jesús envía a sus discípulos con un solo mensaje. ¿Cuál era? El reino de Dios. Vamos a ver ahí Mateo y Lucas. Mateo 10, 5, 7 y Lucas 9, 59 y 60. Quédese tranquilo que esto después el PDF lo va a tener todas las citas bíblicas. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por camino de paganos, ni entren en la ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que Jesús nos los manda a decir, vayan y prediquen el evangelio de la salvación. Él no le dice, vayan y prediquen el evangelio de la salvación a los judíos. Él dice, vayan y predíquenle que el reino de los cielos se acercó. Vayan y predíquenle que no se van a poder salvar si no aceptan el gobierno de Dios sobre su vida. Miren lo que dice Lucas. Lucas dice, y a otro le dijo, sígueme. Y aquel le respondió, Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cada persona que se acercaba a Jesucristo, sean los 12, sean los 70, sea la gente que lo seguía, la gente que andaba con él y que quería seguirlo, el mensaje de Jesús era, bueno, deja todo, arrepentite, y si me vas a seguir, predica el evangelio del reino. Habla del reino, habla del reino. Todo el tiempo el mensaje de Jesús fue el reino. Arranca diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, predica el evangelio del reino e envía a sus discípulos a predicar el evangelio del reino. O sea que el tema de Jesús, como lo podemos ver, el tema importantísimo y para lo cual fue enviado por el Padre, como lo leímos anteriormente, es predicar el evangelio del reino. Hacerle entender a la humanidad que hasta ese momento habían vivido como habían querido, habían vivido bajo su propio gobierno, bajo el gobierno del yo, bajo el gobierno del pecado, y ahora tenían que renunciar al gobierno del yo, renunciar al gobierno del pecado. ¿Para qué? Para poder aceptar su gobierno. Porque reino es gobierno, lo repito otra vez. Juan el Bautista, por ejemplo, da comienzo a la predicación del reino de los cielos. Mateo 3:2 lo vemos, cuando él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo tenemos a Juan el Bautista anunciando la venida del Señor, llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel, bautizándolos para arrepentimiento, y cuando viene el Señor Jesucristo, toma el mismo mensaje que decía Juan el Bautista, desde el mismo mensaje que deja el Juan el Bautista, que él lo tiene como uno de los profetas más grandes de todos, porque lo anuncia él, desde ahí él toma el mensaje de Juan el Bautista y comienza con ¿qué? Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo. El punto de partida de la predicación de Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien el Padre envió a la tierra, era el evangelio del reino. Ese mismo mensaje fue pasado a sus discípulos, y ese mismo mensaje los discípulos lo pasaron a la iglesia, y ese mismo mensaje la iglesia lo quiso pasar de generación en generación, pero después de 2000 años, tanta tradición y tantas cosas que hemos levantado los hombres nos han desviado del mensaje principal que debemos predicarle a la humanidad: el reino de los cielos. Dios queriendo gobernar al ser humano. Debemos volver a ese mensaje, porque si no volvemos a ese mensaje, no podemos ser discípulos de él. Si no podemos ser discípulos de él, estamos fallando con
la razón de nuestra existencia como iglesia, que es hacer discípulos de Jesucristo hasta el último de la tierra. Yo muchas veces he recorrido muchos lugares enseñando hace unos años atrás, ahora estoy retomando con Tito, pero hace muchos años atrás recorrí muchos lugares de este país, fui a Perú, fui a Paraguay, fui a Uruguay, hablando del Ministerio Crecer, el plan de crecimiento, y también llevando otra materia que había escrito. Y en todo lugar siempre me decían, bueno, sí, acá está bueno que vengan porque acá no se habla mucho de misiones. Y me preguntan entonces de qué se habla. Porque lo que debería arder el corazón de la iglesia y el enfoque de la iglesia tendría que ser hacer discípulos. Nos enfocamos en tantas cosas, menos en hacer discípulos. Estamos tan enfocados en las reuniones y en las actividades que en hacer discípulos. Por eso que el Señor en este tiempo nos está trayendo de vuelta, ¿sí? nos está trayendo de vuelta a lo original, a lo que Él quiere que haga la iglesia, a lo que siempre quiso que haga la iglesia. Nosotros hemos cambiado la misión por las reuniones. De hecho, cuando hablamos de discipulado, muchas veces pensamos que discipular es enseñarle a la gente, sentarla y tener 100 personas enseñándole. Y eso es enseñar, eso es el rol del maestro, eso tiene que ver con estar con la gente, con compartirle, con enseñarle, no sé, doctrina, con enseñarle teología, con lo que ustedes quieran. Pero no es discipular. Discipular tiene que ver con otra cosa, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver más adelante. La clase 5 vamos a hablar de discipular. De cómo hacer discípulos, qué es lo que deberíamos hacer. Ya lo anticipamos, Jesús dijo, y enséñanle a obedecer los mandamientos que yo les pido que obedezcan a ustedes. Eso es ser discípulo. Todo lo demás tiene que ver con enseñanza. Ahora, volvamos a este punto. Si yo quiero hacer discípulo de Jesucristo, el punto de partida es el evangelio que predico, porque es la base que yo pongo. Yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento del cual es Cristo. Y Cristo es el reino. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? Cristo mismo. Jesús mismo trajo el reino. Él es el reino. Él vino con el reino. ¿Por qué en él se veía el reino? Porque el Padre lo gobernaba en todo. Lo que yo le digo, lo que escuché del Padre, lo que yo hago, lo que vi hacer al Padre, lo que yo le hablo, lo que el Padre me dice. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Todo el tiempo él está hablando de lo que el Padre lo envió a hacer. Y lo que el Padre lo envió a hacer es ejercer su gobierno en la tierra a través de un hombre llamado Jesús. Y después le espera que lo que hizo con su Hijo ahora pase con todos nosotros. Que nosotros también ahora podamos vivir en esta tierra como vio su Hijo, totalmente gobernados por Él y viviendo su justicia en la nuestra. Eso es ser un discípulo de Él, después lo vamos a ver. La próxima clase vamos a ver cómo nosotros nos convertimos primeramente en discípulos de Él. Pero hoy vamos de vuelta a esto, al Evangelio del Reino, que es lo que estamos hablando. Entonces, este punto que yo voy a decir ahora, por ahí va a sonar medio controversial, pero ténganme paciencia, por favor. ¿Sí? Oro, por favor, oro al Señor para que podamos estar abiertos. ¿Sí? Abiertos, no por ahí a lo que a veces no, porque siempre me enseñan así, porque siempre lo vimos así, abiertos a recibir lo que dice la Escritura. Dice ahí, Lucas 16:16, Jesús lo dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan a entrar en él. Repito, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan a entrar en él. Quiero que veamos algo que esto puede sonar medio así violento, pero por favor, téngame paciencia. Si el anuncio y la enseñanza de la ley y los profetas fue hasta Juan, ¿por qué aún hoy se habla y se enseña acerca de los personajes de la historia bíblica y no del Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué nosotros queremos formar el carácter de las personas o queremos predicar a las personas que ya están en la iglesia? ¿Por qué nosotros siempre decimos no? Porque como hizo David, no porque como hizo Samuel, no porque como hizo Saúl, no porque como hizo no porque... Y estamos tomando todo el tiempo como ejemplo personajes de la historia bíblica para querer generar en la gente que hoy en día se tiene que convertir en discípulo conducta. No tenemos que tomar ellos, porque ellos no tenían ni siquiera el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros.
Ellos los errores que cometieron, los cometieron porque eran pecadores como nosotros, y los aciertos que cometieron, y cometieron esos aciertos simplemente porque todavía había algo de moralidad en su vida y de temor a Dios. Pero no tenían la posibilidad de arrepentirse de sus pecados como la tenemos nosotros, porque en aquel tiempo, en el antiguo pacto, el Dios estaba fuera de los hombres. Hoy Dios se metió dentro de nosotros por medio de su Espíritu, y desde adentro nos está transformando. Desde adentro Él empieza a transformarnos. Por eso que el número uno, el primero que nos va a discipular, el que nos va a llevar a ser discípulos de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dijo Jesús, y Él dará testimonio de mí. Él les hará recordar las cosas que yo hablé. El Espíritu Santo siempre nos pondrá a mirar a Jesús, no a mirar a Abraham, a David, a Moisés o a cualquier personaje de la historia bíblica. Si nosotros queremos enseñar teología, queremos enseñar doctrina, queremos enseñar historia bíblica, sí, tranquilo, hagamos todos los estudios que podamos hacer. No hay ningún problema. Pero si queremos ser discípulos, tenemos que hablar de un solo personaje, de Jesucristo. De Jesús tenemos que hablar. Porque Él nos mandó a ser discípulos de Él. Él no dice, vayan y hagan discípulos de Moisés, vayan y hagan discípulos de Abraham, vayan y hagan discípulos de David. No, Él dice, hagan discípulos míos. Si yo no redefino esto, entonces, ¿qué discípulo voy a estar haciendo? Hay gente que hoy en día, por ejemplo, no sé, piensa que cosas que dice Isaías, Dios se las está diciendo a ellos. Dios no le está hablando a vos, Dios está hablando de lo que iba a pasar con Jesucristo. La ley y los profetas son como flechitas que te marcan el camino hasta la llegada de Jesucristo. Llegó lo perfecto. Lo demás era lo que nos guiaba a lo perfecto. Lo perfecto ya llegó y lo perfecto es Cristo. Por eso que de Hebreos 1 dice, en otro tiempo Dios habló a los antepasados, a los padres por medio de los profetas, mas ahora nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por eso que yo si quiero ser discípulo de Jesucristo para cumplir con la misión que tenemos como iglesia, lo primero que tengo que empezar a hacer es acomodar mi evangelio y pensar que tengo que predicar un evangelio del reino y que si yo tengo que formar el carácter de alguien, es de Jesucristo. Dice aquí, Jesús mismo dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan, hasta Juan. Desde allí empieza un nuevo tiempo, donde se habla acerca del reino. Número 1, dice ahí, bueno, la pregunta que hacíamos es ¿por qué hoy se habla y se enseña acerca de los personajes de la historia bíblica y no del Evangelio de Jesucristo? Porque no tenemos claro cuál es el mensaje que debemos dar, número 1. Esto es algo que yo escribí para mí mismo. Yo un momento me pregunté, ¿yo tengo claro el mensaje que tengo que dar como pastor? ¿Por qué tanto tiempo estoy pastoreando gente y no veo madurez? ¿Por qué no veo gente que pasa de ser creyente a discípulo? Porque ya lo vamos a ver, que el creyente es un consumidor de bendiciones, pero el discípulo es un multiplicador de vida. Pregúntese usted en su congregación qué tiene. Si tiene gente que consume bendiciones o que multiplica vida. Y ahí usted puede ver si está realmente haciendo discípulo de Jesucristo. Yo por un momento dije, tengo más gente que viene acá a consumir bendiciones que a llevar vida. Entonces, ¿será que yo estoy fallando en el mensaje que estoy dando como pastor? ¿Será que yo todavía tengo un evangelio medio mezclado y no estoy dando el verdadero evangelio que tengo que dar? Y la respuesta después de tanto preguntarme fue sí. Estaba parado entre dos pactos. Estaba con un pie en el antiguo pacto y un pie en el nuevo pacto. Y yo ya no tengo que predicar el antiguo pacto, tengo que predicar del nuevo pacto que está en Cristo. Entonces dice ahí, ¿por qué? Otra respuesta, porque tenemos una mezcla de pacto y no podemos reconocer en qué pacto estamos. Estamos en un nuevo y mejor pacto. Y en este nuevo y mejor pacto hay otro gobierno, hay otra justicia, hay otros parámetros, hay otro propósito, hay una misión que tenemos que redefinir. Como iglesia lo tenemos que redefinir. Punto 3 dice, porque deliberadamente se predica un evangelio diferente por conveniencia, hermano. Y esto, aunque nos suene duro, yo sé que muchos de ustedes me pueden decir, tal vez no lo dicen, pero me mueven la cabecita y me dicen sí. Vemos tantos evangelios diferentes que se predican deliberadamente por conveniencia, para sacarle rédito a ese mensaje que se está dando. Entonces tenemos gente que anda todo el tiempo, ¿sí?, boyando, peregrinando de congregación en congregación, escuchando un evangelio que sea humanístico, que lo haga sentir mejor, que le haga dar paz, que le responda las cosas que ellos le piden a Dios en su egoísmo, y entonces se hace cualquier evangelio con tal de que, bueno, tengo más gente en la congregación, viene un montón, les gusta el mensaje que doy. Acá no importa si les gusta o no les gusta el mensaje que doy, el tema es,
¿A Dios le agrada el mensaje que yo estoy dando? Hermano, nosotros como pastor vamos a dar cuenta del mensaje que estamos dando. En algún momento vamos a rendir cuenta ante el pastor de los pastores, que es Jesucristo. Y él nos va a preguntar, ¿qué evangelio predicaste cuando estuviste administrando a mi iglesia? Porque ni siquiera es nuestra. Porque tenemos también esa mala costumbre de decir, porque mi iglesia, yo no tengo iglesia, hermano. Yo pastoreo la iglesia de Jesucristo. La porción de la iglesia de Jesucristo que me toca la pastoreo, pero la iglesia es de él, no es mía. Por eso que como la iglesia es de él y no es mía, yo tengo que revisar qué evangelio estoy dando. Porque el evangelio que le estoy dando a mi gente es el evangelio que ellos después los voy a enviar a reproducirlo en otras vidas, en otras casas. Entonces, podemos generar una bola de nieve que no paramos más, de una doctrina totalmente equivocada, de un evangelio totalmente equivocado que nunca termina cumpliendo con la misión de hacer discípulos de Jesucristo. En muchos de los casos, que es lo peor que nos puede pasar, terminamos siendo discípulos nuestros. Dios no me llamó a ser discípulo de Jorge. Dios me llamó a ser discípulo de Jesús, no mío. Vieron que hay gente que dice, no, yo tengo tantos discípulos. No, vos no tendrías que tener ni un discípulo. Los discípulos son de Cristo, no tuyo. Son cosas que parecen inocentes cuando las hablamos, pero no, tienen un peso importante. Tenemos que definir lo que hablamos. Avancemos. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios según Jesús? No el nuestro, según el de Jesús. Permítame decir algo antes de esto. Permítame leerle algo que no está ahí, para que quede claro algo. Quiero poner un fundamento también de lo que acaba de decir de los falsos evangelios. Vamos, por ejemplo, yo voy a leerles a ustedes de esta versión que es Nueva Biblia Viva, me parece que se llama, ¿sí? Le voy a leer en Gálatas 1. Ustedes saben, si yo no estoy equivocado, si mi información no me falla, creo que Gálatas fue la primera carta que escribió Pablo, si no me falla. ¿Si ustedes están de acuerdo? ¿Sí, los pastores por ahí, háganme así? Bien. Pablo en un momento se encuentra con que él está predicando a los gentiles y tiene por otro lado la iglesia de Jerusalén, que eran todos judíos, que querían judaizar a los gentiles. Entonces le empiezan una historia ahí, y esta primera carta que escribe Pablo es una carta que va en contra de aquellos que querían judaizar a la iglesia. Entonces, en el verso 6, Gálatas 1:6 dice así, esta versión dice, me ha sorprendido que tan pronto se han apartado ustedes de Dios, quien los llamó y mostró su amor por medio de Jesucristo. Ahora han adoptado otro evangelio. Esto no significa que haya otro evangelio. Más bien, me refiero a que hay quienes están tratando de confundirlos y quieren torcer el evangelio de Jesucristo. Y Pablo suelta una declaración terriblemente dura y dice que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo, que les predique otro evangelio, ¿sí? Que les predique otro medio de salvación del que le hemos predicado. Y repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que le hemos predicado o del que recibieron, que caiga en maldición a esa persona. Pablo está diciendo, a ver, ¿qué nos pasa? No hay otro evangelio, hay un evangelio. La pregunta es por qué yo de repente hoy, si me hago un tour los fines de semana y me doy la vuelta por las diferentes congregaciones, en un lado escucho el evangelio de la salvación, el otro el evangelio de la prosperidad, en el evangelio de los milagros, de señales y prodigios, el evangelio de la profecía, el evangelio de esto, el evangelio de aquello, el evangelio de... ¿Hay tantos evangelios o hay uno? ¿Será que no hemos redefinido como iglesia todavía cuál es el evangelio que debemos predicar? Y a veces lo damos por hecho de que no, lo tenemos clarísimo, este es el evangelio que tenemos que predicar. Pero el resultado es que no tenemos los discípulos. Y pensamos que no tenemos los discípulos porque la gente, bueno, es mañosa, no se quiere entregar, no madura nunca. No, hermano, es que no pusimos el fundamento que tenemos que poner, el cual es Cristo. El evangelio es Cristo. Ese es el evangelio. Jesucristo es el evangelio. Un rey sentado en un trono, esperando como dice Filipenses 2, después lo vamos a leer. El reino de Dios es una dimensión espiritual donde Dios gobierna. Dios gobierna, su reino ya está aquí. Cuando los fariseos le preguntaron, dice acá en Lucas 17, 21, 20, cuando le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia,
ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Él traía el reino. Nosotros pensamos que el reino va a ser, no sé, señales, prodigios. A veces pensamos, no, se está ocurriendo un avivamiento en algún lugar porque, no sé, porque están cantando 50 días seguidos dentro de un culto. O está corriendo un avivamiento tremendo, no sé, porque de repente ahí en África hay miles de personas que están recibiendo el Evangelio. Hermano, yo estuve en África 2 veces y dentro de 3 meses voy de vuelta. No está en ningún lado esa gente que ustedes ven en la tele, ¿eh? Esa gente, esas multitudes que van y se le predican, después vuelven a las aldeas y nadie más las visita. No las visitan más, no las evangelizan realmente, no las disipulan. ¿Sí? Es todo para la foto. Por eso tenemos que pensar seriamente que estamos haciendo como iglesia. Dios nos mandó a ser discípulos. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Los que viven para Cristo, ¿dónde están? Los que renunciaron a su propia vida para vivir para Él, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que dicen realmente tú eres mi Señor? Señor significa dueño, gobernante, el dueño de mi vida. ¿Dónde están? Esa gente que dice ya no es lo que yo pienso, lo que quiero, lo que me parece, mis sueños, mis planes, sino lo que Él quiere, lo que Él piensa, lo que Él tiene para mí. ¿Dónde están aquellos que han renunciado a todo para vivir para Él? Pocos, muy pocos. Los demás están detrás de las bendiciones que todos los días creen que dentro de un auditorio Dios se la va a dar. Como si Jesús tuviera una oficina que todos los domingos le va a dar ahí lo que la gente necesita. Desde un corazón totalmente mañoso, desde un corazón que egoísta, que solamente lo busca a Dios para ver qué Dios le va a dar. Este es el evangelio que debemos predicar. Si Jesús viniera hoy y se mete en nuestras congregaciones, las congregaciones no sé si se multiplicarían, me parece que las vacías. Debemos ver qué predicamos. El evangelio del reino es lo que debemos predicar. Su gobierno está allá en la tierra. Jesús dijo, para entrar al reino de Dios hay que esforzarse. Y acá no estoy hablando de salvación, déjenme que voy a leer ahí para que nos quede claro, porque esto siempre se genera debate. No hablamos de esforzarnos para ser salvos, porque eso es obra pura y exclusiva del Señor llamada gracia. No nos esforzamos para hacer obras que nos salven, porque somos salvos por gracia. Yo tengo fe que Jesucristo me sana y me salvé. Punto. ¿Sí? Ahora, lo que Jesús nos está hablando, ¿sí?, de esforzarnos para entrar al reino, como leímos en Lucas 16, cuando él le dijo, desde la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero de aquel momento hasta ahora se predica el evangelio del reino y todos se esfuerzan por entrar. Lo que Jesús está hablando aquí realmente, lo que dice acá abajo, Jesús habla de un esfuerzo relacionado a la renuncia, a la muerte, a una vieja forma de vivir gobernada por el yo. Arrepentirse de lo viejo demanda esfuerzo y una decisión radical. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero con el evangelio livianito que predicamos, diluido que predicamos a veces cuando salimos a evangelizar, lo único que logramos es gente que deje, no sé, el catolicismo y se haga evangélico, o que deje cualquier otra religión y se haga evangélico. Lo único que logramos es que cambie por ahí de credo. Pero muchas veces no logramos que entren al reino. Nosotros necesitamos que la gente entre al reino, que realmente se arrepienta. Hoy en día negociamos muchas veces el mensaje, ya vamos a llegar cuando hablemos del mensaje evangelístico. Con tal de que haya gente, y bueno, la gente vino mal, y bueno, vamos a predicarle algo, vamos a decirle algo que se sienta bien, y bueno, acepta oración conmigo, y ya está. Y esa persona nunca se arrepintió de su pecado, no tiene conciencia de que es pecador, no lo ve a Jesucristo como el rey que gobierna en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, no reconoce su gobierno, y pensamos que ya está. Hermano, no, tenemos que ser más exactos en lo que hacemos. Tenemos que ser, como decía Pablo, más profesionales en lo que hacemos. Timoteo, recibiste una profesión, le dijo Pablo. Es serio lo que nos ha dado el Señor en las manos para administrar. El esfuerzo que Jesús dice, porque está hablando de entrar al reino, y el reino, vuelvo a decir, es salir del gobierno del yo y entrar al gobierno de Cristo. Y para eso, hermano, sí que me tengo que esforzar. Cuando veamos la próxima clase de lo que Jesús me demanda a mí, a vos y a cada uno de nosotros para convertirnos en un discípulo de Él, nos vamos a dar cuenta de que esto es lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que morir para ser realmente un discípulo de Él? Y no lo que decimos nosotros, no lo que dicen los manuales de discipulado que hemos escrito, los libros sobre discipulado que se ha hablado, no digo de eso, lo que dijo Jesús. Porque lo que nos decimos nosotros, bueno, puede entrar en tela de juicio.
Pero lo que dijo Jesús es sagrado. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán. Y la palabra de Jesús, que es lo que va a permanecer aún cuando todo pase, nos dice cómo nosotros debemos ser discípulos de Él. ¿Cuáles son las exigencias para convertirnos en discípulos de Él? Y vaya, hermanos, si ahí, ahí sí que tenemos que morir. Tenemos que salir bajo el gobierno del yo, ponernos bajo su gobierno, reconocerlo como el dueño de nuestra vida y cumplir lo que decía, lo que dice en Colosenses 1:13, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en quien tenemos perdón, ¿sí?, por su sangre. No fuimos trasladados de una religión a otra. Fuimos trasladados de un gobierno a otro. Fuimos trasladados del gobierno de las tinieblas al gobierno de Cristo. Pero si yo no se lo predico a la gente nueva, ellos no se enteran. Es más, ni tienen ni idea de lo que está pasando. Algunos empiezan a decir, ¿y llegaste a Cristo? Sí, estoy yendo al culto los domingos. Allá, a la iglesia que está en tal lugar. Entonces, nos damos cuenta. Yo cuando escucho a una persona así, yo me doy cuenta que no se le predicó el verdadero evangelio. O un evangelio exacto. ¿Por qué? La iglesia tiene dirección, o sea que ya estamos mal. La iglesia que está en la calle está, no, esa no es la iglesia. Ese es un auditorio donde se reúne la iglesia, parte de su iglesia. Y no, y voy allá, me dijeron que tengo que ir al culto, y bueno, y pensamos que buscar el reino es congregarme, es leer la Biblia, y es hacer todas las cosas que nosotros le decimos a la gente que tiene que hacer, que están bien, no me malinterpreten, están bien. Debe la gente orar, debe congregarse, debe leer la Biblia, debe tener comunión con otros cristianos. Está bien, está perfecto, es parte de la vida cristiana. Pero muchas veces eso se hace desde un plano almático y no desde una vida espiritual realmente rendida a los pies de Jesucristo. Porque la base no se puso que se debía poner, que era el Evangelio del Reino. Por eso necesitamos predicar el Evangelio del Reino. Hace un tiempo atrás, recuerdo, estaba hace unos 4 años atrás, me invitan en Santa Fe, en una congregación, vienen pastores de otra congregación, líderes, y vamos a hablar acerca del evangelismo en el nuevo pacto. Que estamos en el nuevo pacto y cómo evangelizar en este nuevo pacto que estamos. Y estábamos hablando ahí, y estaba hablando de algo tan sencillo como el nacer de nuevo, de la predicación del evangelio que lleva realmente a los nuevos nacimientos. Porque muchas veces predicamos un evangelio que la gente no nace nuevo. Porque para nacer de nuevo hay que reconocer a Jesús como Señor y ponerme bajo su gobierno para que realmente muera el yo y de esa manera el Espíritu Santo venga y me dé una nueva vida. ¿Y saben qué me pasó, hermano? Que esto me dio tristeza en un momento. Algunos de los líderes se me acercaron en un break y me dicen, la verdad me hiciste dudar si yo nací de nuevo. Digo, pero hermano, ¿cuánto hace que vos liderás? Y hace unos cuantos años. ¿Y todavía estás dudando si naciste de nuevo o no? Y lo pasa que cuando vos hablaste del Evangelio, yo empecé a dudar si recibir el verdadero Evangelio y empezamos con todas estas cosas. A ver, hermano, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Porque esto es serio. Si queremos ser la iglesia seria, productiva, que multiplique discípulos, que lleve la vida de Cristo hasta el último de la tierra, cumpliendo la misión, estos temas los tenemos que hablar antes de empezar a hablar de las misiones. Por eso que estamos tocando estos temas. Ya vamos a llegar a la parte práctica, a la parte de la evangelización, del discipulado, de la multiplicación de discípulos, del trabajo por las casas, todo lo que tiene que ver con llevar adelante la misión de Jesucristo. Ya vamos a llegar. Vamos a ver, la última clase está espectacular, del galardón, de los padecimientos y el galardón del misionero. Vamos a ver todo lo que es un proceso de madurez que nos lleva de no entender nada a entender realmente lo que Dios quiere con nuestra vida. Lo vamos a entender todo, ya vamos a llegar, pero tenemos que poner esta base. Entonces, sigo, para no extenderme mucho más, porque si no, no vamos a extender. En diferentes oportunidades, Jesús comienza con esta frase: el reino de Dios es semejante a. ¿Cuántas parábolas hay de Jesucristo hablando del reino de Dios semejante a? Si no me equivoco, de 13 o 14. Dice, es de suma importancia observar estas enseñanzas, ya que esconden un sinfín de principios de vida del reino de Dios, que nos ayudan a establecer en nuestras vidas convicciones que se manifiestan en una conducta verdaderamente cristiana. Leo todo y voy a explicar todo lo que estoy queriendo decir acá. Cada parábola que Jesús utiliza, hablando acerca del reino de Dios, nos revela el gobierno de su reino, la justicia de su reino,
las injerencias del reino en las personas y las actitudes que debemos tener ante las demandas de ese reino. Quiero veamos algo. Justo ustedes saben que estoy coordinando justamente el Centro de Formación Misionera acá en Tigre, y ahora empezamos, ¿sí? Aparte de toda la enseñanza que los chicos tienen, cada 15 días los sábados estoy empezando a enseñarles algo que se llama justamente convicciones cristianas, donde el otro día justamente tocamos este tema que estoy tocando con ustedes. Y convicciones cristianas, yo una vez lo definí, cuando empecé a escribir esa materia, lo definí de la siguiente manera, buscando definir de la siguiente manera. ¿Qué es una convicción? Una convicción, cuando vos buscás en el diccionario, cuando nosotros buscamos el diccionario, una convicción dice que es un argumento convincente que se traduce en tu conducta o que se manifiesta en tu conducta. O sea, hay un argumento en mí que consciente o inconscientemente me está gobernando para hacer lo que hago. Reacciono como reacciono porque hay un argumento en mí que fue puesto ahí que me da una convicción. Entonces de repente vos tenés personas que dicen ser cristianas que no pueden perdonar. Entonces digo, ¿cuál es el argumento? Entonces no está la convicción firme de que como cristiano debo perdonar siempre. Por ejemplo, hay cristianos que siguen mintiendo. Entonces no tengo la convicción de que no debo mentir, que debo hablar verdad. Entonces empezamos a darnos cuenta que por no observar las enseñanzas de Jesús, que son las que realmente nos disipulan y nos confrontan para convertirnos en sus discípulos, entonces la misión no avanza de hacer discípulos hasta el último de la tierra, porque ni siquiera nosotros estamos tal vez calificando como discípulos de él. Nuestras convicciones, ¿sí?, no son las que deberían ser. De repente nosotros decimos ser cristianos, pero después en la vida reaccionamos como un no cristiano. Entonces ahí tenemos que empezar a preguntarnos, ¿será que no tenemos argumentos suficientes para hacer lo que hacemos? Se manifiesta una conducta que no es cristiana. ¿Por qué? ¿Será que no hemos observado las enseñanzas de Jesús y por revelación no las hemos incorporado en nuestra vida? ¿Cuánta gente hay que de repente lee la Escritura y después de, no sé, de 20 veces que leyó el mismo pasaje se le revela y dice, ah, esto quería decir? A mí me ha pasado, seguramente a ustedes también. ¿Cuántas veces hemos leído algo y hasta que, ¡pum!, Dios te abre el entendimiento y lo entendés, te ilumina el entendimiento para que puedas entender? Como decía Pablo, oren por los incrédulos. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? El reino de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, para dejar de vivir en nuestra justicia y pasar a vivir en la justicia de su reino. En eso tenemos que orar por nosotros y debemos orar por los demás. ¿Sí? Que Dios ilumine el entendimiento para que podamos nosotros tener la luz necesaria para poder ver el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo, antes de la salvación, es reino. No hay salvación sin reino. Por eso que cada parábola de Jesús la tenemos que ver con los ojos que Jesús la vio. Esas parábolas nos revelan el reino, nos revelan su justicia, nos hacen ver cómo su reino tiene injerencia en la vida de las personas y cómo esa injerencia hace que las personas puedan cambiar su conducta y empezar a vivir de acuerdo a las demandas de ese reino. Es sumamente importante tener claro el mensaje de Jesús. Este es el Evangelio que debemos predicar. Dice, ¿cuál fue el mensaje final de Jesucristo para sus discípulos antes de tomar su lugar en el reino? Porque vimos que empezó hablando del reino, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, continuó todo el tiempo hablando del reino, dijo necesario que vaya hasta otra ciudad a predicar el evangelio del reino porque para esto ha sido enviado, siguió hablando del reino, envió a sus discípulos a hablar del reino, y miren lo que pasa acá. Mateo 24:7, antes de su muerte, ¿qué dijo? Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, permítame decir algo. Yo entiendo que es necesario ver los tiempos proféticos, es necesario ver las señales para saber en qué momento estamos viviendo, si el Señor viene, ya viene, no viene. Nunca sabemos cuándo lo va a venir. Va a venir. Pero obviamente hay señales que marcan su venida. Pero hermano, esta es una fundamental. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a toda la nación, entonces vendrá el fin. Mi pregunta es, ¿estamos predicando el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones de que Jesucristo es el rey que gobierna en el cielo, en la tierra y bajo la tierra? ¿Lo estamos haciendo realmente como iglesia eso?
Porque si nosotros no estamos haciendo eso, estamos retrasando la venida del Señor. Estamos esperando a ver si en Jerusalén levantan el tercer templo, a ver si se arma la guerra, a ver si sacan la mezquita y meten el tercer templo ahí. Estamos viendo qué pasa con no sé, si el anticristo, con la economía, con esto, con otro. Damos vueltas sobre todas esas cosas y no nos ponemos la mirada en lo que tenemos que mirar. Que el COVID sí, que el COVID no, que la vacuna sí, que la vacuna no, y mientras tanto no predicamos el Evangelio del Reino. Necesitamos predicar el Evangelio del Reino para testimonio de todas las naciones. ¿Qué testimonio? ¿Testimonio de qué? ¿De milagros, señales y prodigios? No, no habla de ese testimonio. Testimonio de que sobre todo gobierno humano y terrenal, hay un gobierno sobre todo ello que está establecido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que es Jesucristo, está sentado en el trono, Él es el rey, Él gobierna sobre el mundo visible, sobre el mundo invisible, y el mundo tiene que ser notificado de esta verdad. Pero diluimos el mensaje con tal de que tener uno más en el culto el domingo. Hermano, tenemos que ser serios con el mensaje que predicamos. Jesús nos habló de 4 tierras a la hora de predicar el Evangelio. Hermano, de cada 4 que predique, solamente uno va a creer. Es una realidad. Cuando Él venga, dice, habrá 2 en su casa, uno será tomado, el otro será dejado. Nosotros estamos esperando un avivamiento que no sé, que todo el mundo se convierta. No, hermano, no va a pasar, va en contra de la Biblia. No va a haber un avivamiento que todo el mundo, naciones enteras, se conviertan a Cristo. No, no va a pasar. Leamos la Biblia, por favor, y tengamos entendimiento de lo que dice. No lo dice el pastor Jorge, lo dice Jesús, a quien yo sirvo, y seguramente vos servís. El Evangelio del Reino debe ser predicado, y cuando predicamos el Evangelio del Reino, está gente que lo acepta y gente que lo rechaza. Recuerdo, hermano, estar en un barrio muy carenciado en José Cepaz, predicándole a chicos, muchachos que estaban con las drogas, y no sé lo que era ir a esa casa. Tremendo era. Y de repente mi evangelio era bien claro. Si ustedes no se arrepienten de sus pecados y no reconocen a Jesucristo como el dueño de su vida y empiezan una nueva vida, no hay salvación. Porque Jesús reina en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ante esa realidad espiritual te quedan 2 opciones. O te rendí bajo su gobierno o seguí viviendo como quieras. Decidí qué quería hacer. Entonces a la hora de presentar el Evangelio me voy adelantando. Decía, ¿creen en Jesucristo que existió, que caminó por Jerusalén? Sí creo. ¿Crees que murió para perdonar tu pecado? Sí creo. ¿Crees que resucitó a los muertos para darte vida eterna? Sí creo. Ahora te digo la parte más importante de toda esa, porque hasta ahí termina nuestra presentación del Evangelio. La más importante es que él después, como dice acá, Hechos 1:3, ¿qué dice? Después de su muerte, se le presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten dudas, se le apareció durante 40 días y le habló acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Y después se fue y tomó su lugar en el reino, y como nos dice Filipenses, dice que el Padre, por causa de todo lo que él hizo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2, del 5 en adelante, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y lo confiese a él como su Salvador. ¿Dice eso la Escritura? Como su Señor, dice. No dice Salvador, como el Señor. ¿Qué es lo que está esperando Jesús de la humanidad? Jesús está esperando de la humanidad que lo vean a él sentado en un trono gobernando en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra aún, y está esperando que todo hombre doble su rodilla, que no tiene que ver con una cuestión física, sino doblegar el yo para que él gobierne y confesarlo el Señor de mi vida. Hermano, ¿cuántas veces usted escuchó esa frase? No, el hermanito cayó en pecado. ¿Escuchó esa frase una vez? El hermano se fue porque cayó en pecado o cayó en pecado, siempre cayó en pecado. No, hermano, nadie cae en pecado. El que decimos cae en pecado, en realidad se paró en su pecado. No se cayó en pecado, se paró en su pecado. Entonces él no reconoce el gobierno de Cristo y hace lo que él quiere con su vida, sin importar que hay un rey que gobierna sobre él. Está parado, no está inclinado. Cayó, no cayó, se paró. El que cayó, el que le entregó su vida a Cristo totalmente. Se rindió, se cayó, se rindió a los pies de Jesucristo. Por eso, hermano, que necesitamos predicar el evangelio del reino. Él fue y tomó su lugar en el reino. Dice, recordemos que la misión de Jesucristo para su iglesia, ¿somos iglesia? Todos somos iglesia. Esto no es la misión para el pastor ni para el evangelista, es para todos.
Para todos. Para el que hace 2 días que está en la iglesia, como para el que hace 50 años que está. Es para todos. Recordemos que la misión de Jesucristo para su iglesia es hacer discípulo ¿de quién? ¿De Abraham? ¿De Moisés? ¿De David? No, de Jesús. Ni siquiera mío, ni siquiera tuyo. Discípulos de él tenemos que hacer. Tenemos que hacer discípulos de él. Esa es la misión que tenemos como iglesia. Dice aquí, no podemos hacer discípulos de Jesucristo si no enseñamos a los creyentes a vivir bajo el gobierno de Dios y a que pongan por obra la justicia del reino. No vamos a ver discípulos de Jesucristo si no lo hacemos. Pero vuelvo a decir, para esto tenemos que tener claro el evangelio del reino. El evangelio que debemos predicar. Dice, pero antes de poder hacer discípulos de Jesucristo, debemos saber que no alcanza con tener claro cuál es el mensaje del reino y cómo enseñarlo. Aún falta lo más importante. Estamos terminando. Podemos terminar hoy, habiendo revisado el evangelio. Decir, sí, la verdad, hay cosas que debo corregir. Me doy cuenta que por ahí el evangelio que prediqué no era el que debería predicar. Ahora entiendo lo que es reino, ahora entiendo lo que es gobierno, ahora entiendo cuál es la realidad espiritual a la que yo me acerco. A un rey que está sentado en el trono, que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y me quedan 2 opciones. O acepto su gobierno y renuncio al mío, o vivo en mi gobierno, aunque vaya al templo todos los fines de semana. Yo decido. Lo que debería decidir es la primera opción, vivir bajo su gobierno. Ahora, ¿puedo entender todo esto como dice acá? ¿Puedo alcanzar a entender todo esto? Entender cuál es el evangelio del reino, entender cómo lo debo enseñar, cómo lo debo predicar, pero aún nos falta lo más importante. ¿Y saben qué es lo más importante? Lo más importante es esto. Solamente seremos competentes en la tarea de hacer discípulos de Jesucristo si primeramente nosotros somos discípulos de él. Repito, solamente seremos competentes en la tarea de hacer discípulos de Jesucristo si primeramente nosotros somos discípulos de él. Hermanos, yo he visto mucha gente queriendo ser discípulos de Jesús y ellos aún no lo son. Porque un discípulo se manifiesta por frutos, no por conocimiento. No es por los conocimientos teológicos, bíblicos que pueda tener una persona que está capacitada para ser discípulo de Jesucristo a otro. Es por la vida de Cristo que manifiesta. Yo puedo ser un doctor en teología y no vivir como cristiano, hermano. ¿Sí? Me dicen que por ahí hay algún micrófono abierto. Voy a cerrar para que no... Yo estaba escuchando, perdón. Ahí está, gracias. Gracias a mi señora que me mandó un mensajito. Bien, entonces, repito, yo no puedo hacer discípulo de Jesucristo a otros si primeramente yo no soy discípulo. Porque el hacer discípulo no es transmisión de conocimiento. El hacer discípulo no son escuelas espectaculares bíblicas o teología que yo pueda enseñar. No, el hacer discípulo es una transmisión de una vida que a mí me está gobernando. Yo le enseño a otro a vivir bajo un gobierno del cual yo ya vivo. Enseñar puede enseñar cualquiera y lo puede hacer perfectamente bien. Pero ojo, nos puede pasar como decía Jesús de los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces nosotros tenemos que ver que lo más importante, una vez que entendimos que la misión que la iglesia tiene es hacer discípulos, y luego entendimos que para ser discípulo primero tengo que revisar mi evangelio, predicar el evangelio del reino de los cielos, hablando de un rey que está sentado en el trono, que gobierna el cielo y la tierra debajo de la tierra, invitando a la gente a vivir bajo ese gobierno y renunciar a su gobierno. Una vez que tengo claro todo eso, antes de hacerlo me tengo que preguntar, ¿y yo lo hago? ¿Yo lo vivo? Dice aquí, recuerda que todo se reproduce por naturaleza. Los creyentes reproducen creyentes, los discípulos reproducen discípulos. Dice, ¿qué nos pide Jesús para ser sus discípulos? Bueno, en la próxima clase vamos a ver cómo llego a ser un discípulo de Jesucristo. Porque antes de hacer discípulo de él, primero tengo que ser un discípulo. Si yo no soy, no puedo hacer. Siempre vamos a reproducir aquella naturaleza que nos gobierna. ¿Cuál es la naturaleza que me gobierna a mí? ¿La naturaleza del yo?
la naturaleza del pecado en peor de los casos, la naturaleza de la tradición religiosa, la naturaleza de la cultura. ¿Qué naturaleza me gobierna a mí? Porque lo que yo soy, tarde o temprano lo voy a reproducir en otro. Tarde o temprano lo voy a reproducir en otro, hermano. Y terminamos reproduciendo formas, ¿sí? Y no vidas, no convicciones en la vida de las personas. Vuelvo a decir, recorrí mucho este país enseñando. Y como cuando iba a enseñar, me decían, bueno, ya que está pastor, quédate y predicar el domingo en la iglesia. Yo antes de ir a predicar, hermano, tenía que preguntar, a ver, hermano, acá, ¿tengo que pasar con la Biblia en la mano o sin la Biblia en la mano? ¿Me tengo que poner corbata o no tengo que poner corbata? ¿Tengo que estar con saco o sin saco? Acá levantan la mano o no la levantan. Acá se dan un beso, 2 besos, 3 besos. O sea, tenía que andar preguntando todas las formas para no ofender a nadie. Y hermano, yo le puedo asegurar que en todas las congregaciones que entré, siempre había algo diferente. En algún lugar estaban todos quietos, no se movían, en otro lado andaban con bandera moviéndola. O sea, hermano, todas esas cosas que nosotros hacemos, que ni siquiera a veces nos preguntamos por qué las hacemos. Ni siquiera nos preguntamos si Jesús nos mandó a hacer eso. Todas esas cosas es lo que nosotros reproducimos en la gente. Entonces, decir, venía al culto, pero mirá, acá cuando levante la mano, vos levantala, cuando digan, decirle al que está al lado, decirle, hacer todo lo que yo hago, y entonces lo que hacemos es reproducir creyentes que saben cómo comportarse en un culto, o saben cómo comportarse en lo que es la vida de iglesia. Pero cuando van afuera, son las mismas personas de siempre, o cambiaron muy poquito. Porque ni yo siquiera cambié y me convertí en discípulo de él. Y voy terminando. Ya me extendí mucho. La importancia que tenemos todos nosotros de poder revisar el evangelio que predicamos para que nuestro evangelio sea exacto. ¿Ustedes recuerdan cuando cuenta la historia que estaba Apolo predicando? Sí, Apolo estaba predicando, dice que era un hombre conocedor de la escritura, era ferviente en la predicación, valiente en la predicación. Él predicaba con un entusiasmo tremendo, pero por ahí lo estaban escuchando Aquila y Priscila. Y cuando él terminó de predicar, dice que lo llamaron aparte y dijeron, Menini, sos un fenómeno predicando. Impresionante. Te conocés la escritura de punta a punta, predicás con una pasión tremenda, pero ¿sabe qué? Te tenemos que corregir algunas cositas. Dice que le enseñaron más exactamente el evangelio de Jesucristo. Esta enseñanza de hoy se trata de eso, de que nosotros podamos ser más exactos en el evangelio que predicamos. Y no es para ver si sé más que otro el evangelio que predico o estoy más acertado que otro en el evangelio que predico, porque hemos dicho que el evangelio es uno solo. Pero más allá de eso, y repito y con esto termino, necesitamos tener claro cuál es el evangelio que predicamos. ¿Por qué? Porque es la base que vamos a poner en la vida de una persona para luego llevarla a observar las enseñanzas de Jesucristo, que lo van a llevar a convertir en un discípulo de Jesús, y de esa manera yo voy a estar cumpliendo con la misión que Jesucristo nos dejó de ir a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bien. Amén. Vamos a un momento. Yo, la verdad que hoy anduve a las corridas todo el día, me olvidé poner la última imagen que no la tengo por acá, a ver si no sé si la tengo acá a mano. Pero quería invitarlos, ¿sí? Ahora antes de abrir un espacio para que ustedes puedan preguntar o compartir, y antes de orar también, quería decirles, bueno, que estamos en Tigre, en el Centro Misionero, Centro de Formación Misionera Tigre. Estamos recibiendo candidatos todos los meses, ya van entrando cada vez más. Estamos llevando adelante un plan de residencial, donde vienen desde marzo hasta diciembre, se quedan aquí en las islas de Tigre. Son 20 módulos que los estudiantes hacen durante casi 2 y un poquito más de años. Y bueno, queremos invitarlos que si de repente ustedes en sus congregaciones, o algunos de ustedes, ¿por qué no? Quisiera tener esa capacitación de formación misionera enfocada mucho en todos los pueblos no alcanzados, que son muy bienvenidos, que todavía hay cupos en el centro como para poder recibir candidatos. Hay becas, ¿sí? Para que ellos solamente puedan, ustedes paguen los pasajes nomás, que se vengan para Argentina, que se vengan para Tigre, y acá después tienen todo pago, comida, estadía, materiales, todo pago para que puedan formarse más exactamente como misioneros transculturales a pueblos no alcanzados. Así que dicho esta invitación, voy a dejar de compartir pantalla. Así los puedo ver a todos. Me gustaría que todos puedan abrir la cámara.
así los puedo visualizar a todos. Ahí está, ahí está. Eso, ahí los voy viendo. Muy bien. Uy, me fueron escribiendo en el chat, perdón que no tenía tantas cosas que no lo vi, pero bueno, ahí lo estoy viendo a todos. Bueno, no a todos, hay 50 participantes y veo 10 camaritas. Los demás algunos no la están abriendo, no se animan, pero bueno. Ahí ves quién se anima. A ver. Si abren más. No tengo cámara, dice uno. Bueno, no hay problema. Te conocemos en el espíritu, hermano. Bueno, gente, a ver, como hicimos la otra vez, amén, dice el hermano. Como hicimos la otra vez, me gustaría de repente que usted pueda darme una devolución. No voy a tomar a los 50, 60 que hay ahí, pero por lo menos 3, 4, 5, que me puedan dar una devolución de lo que hemos oído hoy, de lo que hemos estado hablando. Si esto en algo te habló, si esto en algo no sé, te guió a algo, a un cambio, o lo que sea, te confirmó algo, ¿sí? Me gustaría poder oírlos y bueno, abro este espacio para que puedan participar. No sé si el que quiera hablar, lo escucho. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿a dónde estamos? Buena enseñanza. ¿Quién me habla? De verdad que me ha llegado. Habla Esteban Roberto Rey Ortiz, de origen cubano. Un segundo, deme un segundo, que no lo estoy escuchando. A ver. Espera un segundo, que necesito cambiar algo acá. A ver ahora. ¿Me escucha? Ahora sí. Mi nombre es Esteban Roberto Rey Ortiz, soy de origen cubano. Estoy acá misionando en la frontera de Chuy, Brasil, con Uruguay. Y entonces, verdaderamente es una enseñanza muy buena, pero que hay una dificultad, que hubieron micrófonos abiertos y había muchas interrupciones y muchas veces no se escuchaba bien. Por favor, para la próxima clase, decirle a todas las personas, hermanos, que mantengan cerrados los micrófonos para poder deleitarnos en las enseñanzas. Muchas gracias. Lo cerré varias veces el micrófono, varias veces lo cerré, pero se podían abrir, así que no lo estaba escuchando, perdón. Gracias, hermano, por compartir. Okay. Sí, yo trato de que estén los micrófonos cerrados, pero por ahí entra alguien nuevo y bueno, y en esa que estoy compartiendo, enseñando, imagínense, manejo los controles y a la vez estoy enseñando, se me escapó por ahí alguna. Alguien me está levantando una mano. ¿Quién? A ver, allá. Sí, te escuchamos. Mareley. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Bueno, mi nombre es Mareley. Soy de Colombia. Tengo 11 años y aprendí que antes de hacer discípulo debo arrepentirme y dejar una vida agradable por Dios. Y salir a hacer y hacer discípulos, mucho más discípulos. Y llevar toda la palabra. Muy bien, muy bien. Hay que ser como niño para entrar al reino, dijo el Señor. Bueno, ahí tenemos. Amén. Qué bien, gracias por compartir, qué lindo. Dice alguien acá, dice, no tengo mucha señal, pero me llamó mucho la atención. A veces me fue el último. Esperen que me están escribiendo por acá por chat. Voy a abrir el chat también. Voy a leer algunos comentarios. Dice, pero me llamó mucho la atención que enseñar no es necesariamente discipular. Entiendo entonces que el discipulado incluye enseñanza que va más allá de dar un conocimiento, incluye la obediencia. No sé si todos por ahí también vieron eso. Me interesa más saber sobre la invitación a participar de la formación misionera, qué requisitos hay. Bueno, hermano, después cuando en el grupo vamos a poner ahí todos los datos, pero igualmente pueden entrar a centromisionero.net. Yo voy a escribir acá, centromisionero, a ver si lo escribo bien, .net, centromisionero, misionero, ahí está, .net, ahí ustedes entran a esa página y ahí tienen toda la información sobre el centro misionero, sobre el programa, sobre las becas, todos los procesos que ustedes tienen que hacer para enviar a un candidato lo pueden hacer.
En este momento tenemos 6 y están por llegar 2 más. Y tenemos capacidad como para 30, así que bueno, tienen espacio todavía. ¿Alguien más que quiere decir algo? Levantó la mano. Sí, Rosalinda, que levantó la mano. Ok. Buenas noches, Dios les bendiga. Solo como para que me aclarara un poco más cuando habló sobre convicciones firmes, que decía que muchas de las veces nosotros estamos ya, pues se puede decir como nuevas criaturas, pero seguimos haciendo cosas que no conviene como nuevas criaturas y que por eso no tenemos convicciones firmes. No me quedó muy claro eso. Si me lo pudiera explicar tantito. Gracias. Gracias, Rosalinda. La clase próxima vamos a hablar de ser discípulos y ahí vamos a tocar un poco profundamente estos temas. Pero lo importante es lo siguiente. Vamos a pensar lo siguiente. El Señor dijo que le dice a sus discípulos, ¿sí? Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Yo digo, ¿cómo nos puede convenir? A ver, imagínense esta historia. Imagínense que usted es Pedro, Juan, alguno que está caminando con Jesús 3 años. Bueno, como allá afuera, No tiene para comer y de repente le multiplica la comida, ve señales, prodigios, milagros. A mí no me convendría ir que se vaya. Yo quisiera seguir con él, ¿verdad? Ahí, no sé quién está abriendo el micrófono ahí, por favor que lo cierre. Entonces, y él dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me voy, no les voy a enviar el Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu y empieza a decir todas las funciones del Espíritu, y la primera función del Espíritu Santo, ¿cuál es? A ver, los conocedores de Juan 14, Juan 16. ¿Cuál es la primera función? convencer de pecado, de justicia y de juicio. Convencer de pecado, justicia y de juicio. O sea, si no arrancamos por ahí, nosotros jamás vamos a poder tener convicciones cristianas, porque necesitamos que alguien nos convenza. Vuelvo a decir que es una convicción, es un argumento que me convence a hacer lo que hago. Entonces, muchas veces nosotros le predicamos el Evangelio a mucha gente y no terminan de nacer de nuevo, porque nos quedamos con la oración de fe, pero no le explicamos nada. Entonces, esa gente lo único que aprende es a venir al templo, a venir al culto, pero no nace de nuevo. Si no nace de nuevo, el Espíritu Santo no entra en la persona, en la persona que acaba de recibir a Cristo, y si no entra, esa persona no tiene transformación. ¿Cuándo yo me doy cuenta que una persona nació de nuevo? Cuando hay transformación en su vida, porque no necesito decirle nada, y el Espíritu todo el tiempo le va convenciendo que lo que está haciendo no está bien, que esto lo tiene que cambiar, que tiene que madurar, que tiene que dejar aquello, y yo simplemente celebro lo que está pasando. Me explico, porque la obra la hace el Espíritu Santo. Obviamente que se necesita de los discipuladores, los cuales transmitimos una enseñanza, los guiamos, los confrontamos, los exhortamos, también es parte del discipulado, pero la obra gloriosa la hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no la hace desde afuera, la hace desde adentro. Por eso Jesús le dice, a ustedes les conviene dejar de tener un Dios que está afuera y que venga un Dios que se le meta adentro, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Porque por ahora ustedes me tienen a mí, pero estoy afuera. Pero cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo y él desde adentro de ustedes va a provocar la transformación. No me voy a adelantar a hablar de lo que es propósito eterno. Ya vamos a llegar ahí. Pero todo, si yo digo acá, a ver quién tiene un propósito con Dios, todos levantan la mano, ¿no? Y seguramente la respuesta de todos sería totalmente diferente una de otro. Yo tengo este propósito, yo tengo este propósito, yo tengo este propósito. Y quiero decirles algo. El propósito tuyo y el mío es el mismo. Lo dejo ahí, nos vemos en otra clase. Seguimos. Eso para que venga a la próxima, para que venga. A ver, ¿qué otro comentario o algo que quieran decir? ¿No se anima nadie más? ¿Alguien más quiere hablar? ¿O se entendió todo? ¿O están muy tímidos? No sé. Si se entendió todo, gloria a Dios. Y si están tímidos, que el Señor les saque la timidez y puedan compartir algo que nos edifique. A ver. ¿Quieren compartir? Si no, a ver quién se anima. Uno más, a ver. Una Sí. pregunta. A ver. Sí, estuvo todo muy claro. Creo que por años escuché lo que se decía evangelio, pero no era evangelio, sino era una invitación a seguir a un pastor o a una iglesia. Y creo que yo prediqué eso mismo. Prediqué más una iglesia, prediqué más un ministerio que a Cristo. Y bueno, me doy cuenta estos últimos meses, al acercarme más al Señor, que estaba haciendo mal, que no estaba predicando a Cristo.
y que la gente que me discipuló a mí, me discipuló conforme a ellos, no conforme a Cristo. Que esa pregunta que se hicieron, yo después de años de ir a la iglesia, yo me pregunté, ¿nací de nuevo yo? Yo me lo pregunté. Digo, ¿nací del agua y del espíritu, como dice la palabra? Y creo que por muchos años recibí una mala enseñanza, y no, tal vez no por hacerlo a propósito, sino creo que porque no se entendió el Evangelio de Cristo. Y creo que en este tiempo el Señor está trayendo eso, de la revelación de su Evangelio. Sí, Mabel, yo digo lo siguiente, Mabel, no digo que no hayan enseñado mal, ¿sí? Porque de alguna manera estamos acá, ¿sí? Por lo menos no estamos, no sé, en un templo umbanda, no estamos, no sé, con los musulmanes, estamos acá, ¿sí? Algo bueno nos han predicado para que estemos acá, ¿no? Si no estaríamos en cualquier lado. Pero digo, ¿no? No ha sido exacto tal vez, ¿sí? No ha sido exacto, ha habido una mezcla de pactos, y yo soy el primero, ¿eh? Yo soy el primer testigo arrepentido acá en todas estas reuniones. ¿Viste cuando hay un testigo arrepentido que dice, sí, yo estaba ahí, yo hice eso también, pero me arrepentí? Bueno, yo soy el primero. O sea, yo sé que en un momento a mí el Señor, en mi locura de decirle, Señor, yo quiero ser exacto en lo que predico, una noche Él me habló y me dijo, me llevó a Gálata y me hizo ver que yo estaba parado entre dos pactos. Me dijo, definite en qué pacto vas a estar. Y eso me mató, me rompió, me dejé caer. Le pedía perdón a los hermanos, disculpe, ¿se acuerdan de lo que yo le dije? Bueno, no es tan así, hermano, vamos a cambiarlo. Tuve que cambiar tantas cosas en mi predicación que bueno, algunas veces tiene que ser humilde de reconocer que no estaba acertado, ¿no? Pero yo así todo, yo honro y valoro a aquellos que fueron nuestros maestros, nuestros pastores, que nos predicaron, que nos trajeron el Evangelio, los honro y nunca me voy a estar diciendo, no, ellos hicieron mal las cosas. No, algo bueno hicieron para que estemos acá. Pero sí estamos hablando, como decía vos, Mabel, que creo que el Señor nos está llevando en este tiempo a ser más exactos, ¿sí? A ser más exactos para poder ser más productivos para el reino. Amén. Otra cosa, a mí no me llegó la clase pasada, no me llegó para conectarme, y no escuché la clase. ¿Habrá alguna posibilidad de que si está grabada poder escucharla? Seguramente está en el grupo que te llegó la información, ¿verdad? Sí, pero me parece que no, está no sé, está Hagamos una bueno, cosa. te voy a fijar a ver si después vi que estaba el PowerPoint, pero no vi si estaba la clase. Porque yo no me llegó, o sea, yo me anoté y no me llegó la clase, no me llegó para... Tal vez hubo gente que entró más tarde que cuando enviaron el video y por ahí no lo ven. Pero no hay problema, Mabel, si cualquier cosa, yo no te reconozco en el grupo, pero escribime, ¿sí? Buscame ahí en el grupo y escribime. Soy uno de los administradores del grupo, así que me vas a encontrar. Y si no, está Tito Robert también, y podés solicitar la clase, que ya está subida a YouTube, también creo que también es pública, me parece. Ahí tenés el video completo y bueno, el PDF de última te lo pasamos de vuelta, no hay problema. Y esto va a estar seguramente mañana, más tarde pasado mañana, en el grupo de WhatsApp. Bien, ¿alguien más? Y si no, vamos grabando. Sí, Oscar. Acá abajo está Oscar, yo lo veo acá abajo. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Yo soy de Buenos Aires y lo escuché muy atentamente, hermano. La verdad que doy gracias al Señor por la clase que ha dado y en verdad hace muy bien. Hoy en día sí es cierto, se enseña un evangelio liviano, un evangelio, como dice la Escritura, ¿no? El evangelio, la palabra de la cruz. Es necesario ese evangelio de la cruz, el que nos lleva a reconocer que Cristo es nuestro Salvador y como recibirlo como Señor pasa a ser nuestro amo y ya nuestra vieja naturaleza tiene que estar muerta. Exacto. Y ese es el evangelio que hoy día no se está predicando, mi hermano. Y por tal motivo hay mucha gente que duda de su conversión y está simplemente como de carácter religioso o una actividad social y divertida en las nuevas congregaciones modernas en la cual se dan un evangelio liviano, un evangelio aguado, un evangelio numérico, que ellos lo que único que buscan es, como decía Pablo en su palabra, ¿no? En la palabra del Señor dice, el evangelio en la cual llena el vientre de ellos. Claro. Porque la verdad que
creo que comienza todo desde la lideranza, a entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y verdaderamente entregar esa palabra fiel y pura y enseñar a la congregación, porque hoy en día no se enseña, como usted bien explicó la diferencia de enseñar doctrina del Señor Jesucristo y discipular la doctrina de nuestro Señor, o simplemente una enseñanza de iglesia, ¿no? Que es, desde ya no quiero entrar en detalle, que no es bíblica. Claro. Y la verdad que estudios y más formando líderes que conozcan la verdad del Evangelio es muy, muy importante, porque la responsabilidad es terrible. Y más cuando el líder, como decía la hermana, que fue discipulada con los dogmas de la iglesia. Es terrible eso, porque sin querer lleva a un ciego guiando a otro ciego. Y la verdad que es muy triste llevar tantas almas a la condenación y siendo él mismo condenado por no conocer las Escrituras. Así que, hermano, doy gracias al Señor por la luz que le ha dado a usted y porque está enseñando estas cosas al pueblo de Dios, y que eso nos lleva a la cruz, verdaderamente arrepentirnos, pedirle el perdón de nuestro pecado, y así como dice su palabra, el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Así es. Mi hermano, me voy a tratar de contactar con usted después en privado por el Centro de Misioneros. Bien. Yo estoy en Buenos Aires, así que me quedaría muy cerquita poder visitarlos. Bien, bien, Oscar, no hay problema. Bendiciones, hermano. Gracias por tu comentario. Una cosa importante que dice Oscar, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros vamos repitiendo formas, vamos repitiendo doctrina, vamos repitiendo formas, vamos repitiendo un montón de cosas sin preguntarnos si eso es así. No es como que esto es lo que recibí, así lo doy. Nunca me cuestiono nada, ¿no? Porque parece que cuestionarnos cosas es ser rebelde, pero en realidad no es que ser rebelde, es que yo quiero cuestionarme a ver si el evangelio que predico es el del Señor, ¿no? Y muchas veces cuando nos vamos a las prácticas que hoy tenemos como iglesia y vamos hacia atrás, ninguna llega a Cristo, la mayoría ninguna llega a Cristo, ¿no? Entonces por eso es que tenemos que empezar a rever. Yo tuve la oportunidad en mi segundo viaje a Uganda de recorrer diferentes lugares en África, en Uganda, donde íbamos dando conferencias para pastores y líderes que estaban en lugares muy aislados, en aldeas donde nadie va a capacitarlo ni formarlo. Tal vez la única Biblia que tiene la tiene el pastor, ni siquiera la gente tiene Biblia, y a veces ni siquiera está en su idioma, se están traduciendo en este momento. Entonces ahí nadie quiere ir, ¿no? Los que quieren ir a predicar quieren ir a la capital, donde le van a llevar a un lugar y van a sacar la foto que ustedes ven por Facebook y demás, pero ahí nadie quiere ir. Porque ahí, cuando vos vas, nadie te da ofrenda. Vos tenés que pagarle la comida a aquellos que te van a escuchar durante 3 o 4 días. Nosotros tenemos que juntar dinero, ¿para qué? Para que todos esos que nos venían a escuchar, que venían caminando 20 kilómetros en bicicleta, lo que sea, para estar 3 días juntos en un lugar, siendo entrenados, yo, que era el que enseñaba, tenía que darle la comida a todos. O sea que yo tenía que llevar comida para todos, aparte de la comida espiritual. Ahora, en un momento estaba en una ciudad que eso no era aldea, estaba en una ciudad, Soroti se llama, y se había convocado los pastores de toda esa red, de toda la región. Había cerca de 50 pastores en un aula de una escuela secundaria. Y tuvimos 4 días ahí. Y el último día dije esto. Después que la enseñanza se llama Regresando al Diseño. Muchas de las cosas que digo van a estar en esta clase, pero bueno. Entonces en un momento, la última clase le digo, venía muy bien, y un momento le digo, hermanos, yo creo que la iglesia necesita ser reseteada. ¿Sí? ¿Vieron el resetear y que arranque al origen de vuelta? Entonces le tomé el teléfono, ¿sí? Le dije, ¿vieron que ustedes en el teléfono, pues la mayoría tienen acá arriba una rodita que usted la aprieta ahí y se va, ¿sí? Y hay una parte que dice volver a fábrica. ¿Sí? Lo saben eso, ¿no? Ustedes tocan ahí y el celular vuelve a fábrica. Pero ¿qué pasa cuando vuelve a fábrica? Podés perder fotos, podés perder video, podés perder información. Vas a perder muchas cosas que están en el celular. ¿Pero qué vas a ganar? Vas a ganar un celular que ahora funciona rápidamente, que ya no se traba, ¿sí? Vas a tener mejora. Entonces en ese momento le digo, la iglesia necesita eso. La iglesia está impregnada de un montón de cosas que la hacen lenta, que no la hacen productiva, cosas que los hombres hemos inventado, ¿sí? Y no estamos obedeciendo el verdadero mandato de Jesucristo. ¿Y qué les parece si apretamos el botoncito y la reseteamos? Y los africanos son muy
muy efusivos, se paraban, botón, me gritaban todos, estaban chulos locos, todos, ponele botón, ponele. Y fue glorioso haberle apretado el botón, porque después me enteré de unos días que uno de los pastores principales del lugar, que es un hombre que tiene una congregación de más de 1000 personas, hace 3 cultos todos los domingos, él se paró delante de la congregación y le dijo, hermano, tenemos que rever lo que estamos haciendo, es hora de dejar de pensar lo que hacemos acá adentro y tenemos que ir a las casas a llevar el evangelio del reino. Y yo dije, gloria a Dios, recibió el mensaje este hombre. ¿No? Entonces, nosotros siempre estamos pensando ver qué vamos a hacer dentro del templo, cuando en realidad la tarea no está en el templo, está allá afuera. Y esto lo voy a hablar cuando veamos de hacer discípulos, no me voy a adelantar, pero quiero llegar hasta ahí. La tiré ahí porque Oscar dijo y a mí me pasa eso, ¿viste? Cuando me dicen algo yo me arranco enseguida y no paro. Bueno, hermano, no lo vamos a dilatar más, algo que alguien quiera decir algo, si no vamos a orar. ¿Está bien? Podemos orar, ¿te parece? Y nos despedimos, ¿sí? A ver, le voy a pedir ahí a Osvaldo. Osvaldo, ¿podría orar, por favor? Lo tengo acá al lado mío, no, de este lado, acá lo tengo. Gracias, Osvaldo. Sí, Una buena oración, por favor. Muchas gracias. No, al contrario. Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta noche por este tiempo donde podemos honrarte, celebrar tu gloria y venir a tus pies, Señor, con arrepentimiento, con humildad, con un corazón quebrantado. Tu palabra dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, queremos aprender de ti, aprender a ser tus discípulos, discípulos fieles, leales, valientes, perseverantes, discípulos que puedan reproducir en otras vidas, Señor, la vida que es tuya. Tú eres el que hace la obra de gracia por tu Espíritu Santo, eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero también utilizas nuestras voces, nuestras vidas para transmitir ese mensaje, pero también para transmitir ese ejemplo. Señor, ayúdanos a poder verlo desde el punto de vista que tú lo ves, no desde el punto de vista que lo vemos como la iglesia actual, que está llena de programas, eventos para atraer, para sorprender, para impactar. Señor, enséñanos a entender que el que impacta, el que sorprende, el que cambia, el que transforma, eres tú por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a dar un mensaje cristocéntrico, basado, Señor, en tu reino, en que tú estás en el trono y reinas y reinarás por los siglos de los siglos. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, Rey, Señor, Salvador, dueño, Dios eterno. Y te adoramos, Señor, te adoramos. Te damos la gloria, Señor, y oramos para que en este tiempo utilices cada una de nuestras vidas, Señor, cada consiervo, consierva que hay aquí, cada jovencito, Señor, jovencita que está aquí, como aquella niña, Señor, que estuvo compartiendo hace un rato. Querer, Señor, ser obreros tuyos, pero llevando tu evangelio, el evangelio del reino, siendo discípulos, Señor, seguidores tuyos, no seguidores de hombres, de ministerios o de programas, Señor, sino simplemente seguir tu vida como la viviste aquí en la tierra, vivirla nosotros en nuestro tiempo actual. Gracias por la vida, Señor, del pastor Jorge. Gracias por la vida de cada uno de mis consiervos y hermanos que hay aquí. Señor, bendíceles para que en sus ministerios, en sus trabajos y en su vida puedan reflejar la vida, tan solo la vida de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la bendición que es este curso, La Misión. Bendecimos el ministerio del Centro de Capacitación Misionera, Señor, y también el ministerio del pastor Jorge, Señor. Oramos y te damos gracias por todo, Padre. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor Osvaldo, gracias. Gracias por este tiempo, gracias. Muy bueno. Bueno, gente linda, voy cortando acá la grabación y nos vamos despidiendo. ¿Se quieren saludar todo ahí para la grabación?
Así los ven a todos. Espera, a ver cómo voy a cerrar acá, así se ven todos. No sé cuántas cámaras habrá por ahí, a ver si alguno más se quiere prender, pero bueno, hay un montón. Chao, gracias a todos por estar, ha sido un tiempo hermoso. Bendiciones. En 15 días nos estamos viendo, el martes que viene no, el otro nos estamos volviendo a ver, y ahí vamos a hablar de la tercera clase, que es ¿qué es ser discípulo de Jesucristo? ¿Cómo logramos ser discípulos de Él? ¿Sí? Amén. Gracias a todos, que tengan un muy buen descanso, que el Señor siga manifestando.